La kénosis lo hizo la Santísima Trinidad en Nuestra Señora. El Padre no asumió directamente la carne, ni el Espíritu Santo asumió la carne, pero la Santísima Trinidad hizo kénosis en la persona de la Virgen de Nazaret. ¿Por qué hizo kénosis el Padre? Porque entiendo por kénosis que el Padre se vació de su gracia. Es como si tuvieras tú una botella de agua cristalina de 1 litro y de repente se lo quitas y lo pones en otra botella. Nada más que esta primera botella es divina y la otra botella es una criatura. Pues bien, el Padre tomó toda su gracia, toda, no fue el 1%, no, el 100% de su gracia y lo vació en el recipiente inmaculado y purísimo de la Virgen de Nazaret. Y ahí hizo kénosis, porque Él con su gracia entra dentro de la persona de Nuestra Señora. El segundo que no se quiso quedar atrás y que también hizo kénosis, es decir, se vació en ella completamente, sin necesidad de encarnarse, pero entró en ella, es el Espíritu Santo. ¿Y dónde dice eso? Pues vean el segundo chocolatín o el mismo chocolatín en Lucas capítulo 1, en el versículo 35. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Toda la gracia del Padre está en ella. Pero para que nosotros no confundiéramos, por eso no dice el texto en activo, llena de gracia, porque entonces tendríamos que concluir por la lógica bíblica que Nuestra Señora es diosa de naturaleza divina, y eso no es cierto. Ella es de naturaleza humana, su persona es humana, por eso es que está en pasivo. La traducción correcta tendría que ser yo te saludo María, ¿no? Hola María, porque eso significa salve. Alégrate, Jaire, que caritomene, alégrate la que fue llenada de gracia. O como decimos con ese detalle de latín, Dios te salve María, llena eres de gracia. No, al menos que entiendas lo que yo te estoy explicando, porque el verbo griego original es en pasivo. La que fue llenada de gracia, porque, pero, claro, si tú la miras ahorita ya acabada, ella está llena de gracia, sin ser diosa, pero porque la Trinidad o el Padre le colocó su divinidad en ella. En cambio, el Padre está lleno de gracia porque es su ser, es su naturaleza. El Hijo está lleno de gracia como el Padre, ni más ni menos, porque es Dios de Dios, luz de luz, etc. Y el Espíritu Santo también. Pero que toda la gracia del Padre esté en una criatura, eso también es un gran misterio. Nosotros solamente hablamos del misterio de la encarnación del Verbo, pero se me ocurre ahorita por el chocolatín que deberíamos de hablar también de la kénosis del Padre y del misterio de cómo el Padre coloca toda su gracia en la persona de Nuestra Señora. ¿Por qué misterio? ¿Cómo puedes tú hacer caber un océano infinito de gracia y colocarlo en una criatura que es limitada y que es chiquita y que es finita? Es un misterio. ¿Y cómo haces caber tú toda la sombra del Espíritu Santo? Porque Él no se quedó con algo, todo Él se vació en ella. No el 1%, no. El 100% de la tercera persona de la Trinidad se posó en ella. Y si alguien tuviera duda, entonces vino la tercera persona de la Santísima Trinidad y se encarna en ella ya de manera material. Mientras que de manera mística y real, espiritual, está toda la gracia del Padre, y de manera real, literal, porque Dios es espíritu, entonces todo Dios espíritu está en ella. Pero ahora de manera radical, a través del prodigio de la encarnación, es decir, el Verbo de plano no solo quiso estar en ella de manera espiritual, porque lo está, mística, sino que ahora el Verbo tomó la carne
y la sangre inmaculada, purísima, sacratísima, perfectísima de la Reina del Cielo, y entonces Él ahora asume completamente la carne, lográndose ya de manera perfecta y material lo que yo estoy llamando la kenosis. Maravilloso, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces profundizando y me quedé con esa sensación. Del por qué San Lucas no dijo esto, sino porque el Espíritu Santo tiene su proceso y su plan. Aquí dice el capítulo 1 de San Lucas, versículo 38, dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. María también tuvo que hacer kénosis. ¿Con quién hizo kénosis María? O sea, ¿en quién ella se vació? Cuando digo se vació, es decir, vació su ego, vació su yo. Se quitó todos los derechos que ella misma tiene, pero se lo quitó no obligadamente, libremente renunció a su voluntad, sometiéndola a la voluntad del Padre, y por eso ella no es sierva, es verdaderamente la esclava del Señor. Ahí hizo kénosis porque se hizo chiquitita, se hizo nada. Es la nulidad de la Santísima Virgen, y en ese momento obviamente el Padre ya desde su concepción la llenó de gracia por la Inmaculada Concepción, y ahora se lo confirma. En este momento el Espíritu Santo la cubre con su sombra. Ellos dos, las dos personas divinas, hicieron kénosis con ella porque se bajaron, se pusieron a su disposición. Y luego el Verbo hace kénosis en ella porque el grande entra en la pequeña. Pero primero la pequeña se dispuso para el grande. ¿Ven los dos movimientos? Y después el grande, el todopoderoso, el alfa y el omega, el principio y el fin, el pantocreator, el resplandor de la gloria del Padre, se hizo chiquitito en el vientre de Nuestra Señora. Solo que San Lucas dice, María dijo, hágase en mí según tu palabra. Y nosotros, San Lucas nos puso a pensar, ¿qué ocurrió allí? Pues en ese instante, aunque él explícitamente no nos lo narra, en ese instante cuando Nuestra Señora dijo en griego genoito, ustedes ya se lo saben en latín, fiat, pero en el idioma original dijo genoito, genoito del verbo gignomai, que significa llegar a ser, ¿no? Y genoito significa que se haga, pero con este matiz. No entiendo nada, no comprendo nada, esto no cae en el nivel del racionalismo humano, pero que se realice la santísima voluntad del Padre. Nosotros teológicamente y bíblicamente llamamos a este momento extraordinario, en San Pablo, el anonadamiento, el abajamiento, el renunciar a tu ego, y en San Juan se llama encarnación, porque dice el texto en Juan 1:14, kai ho logos sarx egenetu, y la palabra se hizo carne. Pero ¿saben cómo le llamó la Virgen? Que a ella no le gusta mucho tanta terminología rebuscada. Y uno de los rasgos más importantes de la Madre, que es fundamental en su espiritualidad y en su persona, porque toda ella es así, es indudablemente lo que dijo en el Magnificat. Ha mirado la humildad de su sierva. Entonces ella no le llama kénosis, mis hijos. Ella no le llama kénosis, ella no le llama misterio de la encarnación. ¿Saben cómo le llama a ella? Le llama el acto de consagración a su inmaculado corazón. Porque el misterio de la encarnación del Verbo, la kénosis, no es otra cosa que la base bíblica de la consagración. Entonces significa que cuando alguien hoy en día realiza un acto de consagración al Inmaculado Corazón de Nuestra Señora, en realidad está haciendo en primerísimo lugar, en lenguaje paulino, la kénosis. ¿Qué estás haciendo tú con la kénosis? Pues renuncias a tu ego, renuncias a tu orgullo, renuncias a tu independencia y te vuelves lo más que se pueda, chiquitito, chiquitito, y ojalá se nos conceda la gracia que en el acto de consagración verdaderamente uno se vuelva nulo, la nulidad.
Otra expresión que Nuestra Señora utiliza en el libro azul, donde encontramos los mensajes que le dio el Padre Gobi, se llama la infancia espiritual. La infancia espiritual, y que es condición, cuando nuestro Señor dijo que sin esta condición nosotros simplemente no podremos entrar al reino de Dios. En Marcos capítulo 10, en el versículo 15, dice el Espíritu Santo: yo os aseguro, el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él.